Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a buscar 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Este es un versículo muy importante pero muy conocido. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Es importante que recordemos que de acuerdo a la manera de pensar es la manera de vivir del hombre. Por eso la Biblia en términos prácticos nos dice que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, también cambiaríamos nuestra manera de vivir. Es decir, vendría como resultado. Cambia tu manera de pensar para que tu manera de vivir sea transformada o sea cambiada. Así es que 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Y es muy importante hacer notar lo que el Señor Jesucristo dice acerca de estas cosas a un personaje muy importante que se llama Nicodemo. Vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, vamos a ver algunas porciones de la escritura donde Jesús habla con Nicodemo, un religioso, que dice la Biblia que fue a buscar a Jesús de noche. Dice la Biblia que vino a preguntar a Jesús y le dijo, bueno, vino a establecer un punto con Jesús y le dice, versículo 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dice a Nicodemo, de cierto te digo, a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Y después Jesús le vuelve a decir en el versículo 5, de cierto te digo, que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ahí mismo en Juan, pero ahora en el capítulo 4, si usted me acompaña en el capítulo 4, podemos ver la historia de Jesús hablando con la mujer samaritana. Le pongo en perspectiva, Jesús vino a Samaria y se sentó cerca de un pozo, había una mujer sacando agua y Jesús le pide de beber, dame de beber. Normalmente los judíos y los samaritanos no se hablan, culturalmente o religiosamente tienen controversias. Y después Jesús empieza a hablar con ella. Pero Jesús le revela acerca de que Él es el agua viva. Pero mire cómo dice la escritura en este capítulo 4 de Juan, en el versículo, dice así, versículo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales que lo adoren. Ahora, sabemos, porque la Biblia nos enseña que Dios es espíritu. Así es que en estos versículos vemos que el creyente ha nacido de nuevo. Vemos que Jesús le dice a Nicodemo, el que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y después le dice Jesús a la mujer samaritana, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así es que los nuevos creyentes
Los creyentes nacidos de nuevo han nacido del Espíritu. Hemos nacido, hemos sido creados o recreados con un espíritu nuevo, perfecto, creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto lo hemos hablado, lo hemos enseñado, lo hemos predicado muchas veces. Pero lo interesante o el punto que queremos comentar o el punto que queremos platicar o compartir es el siguiente. Hay un ámbito glorioso y maravilloso. En ese ámbito, que es el ámbito espiritual, reside o abunda, o para que podamos entenderlo de una manera mejor, habita la vida abundante de Cristo. En ese mundo espiritual, en ese ámbito espiritual se encuentra el reino de Jesús. En ese ámbito espiritual se encuentra la mejor manera de vivir, la manera de vivir de Dios. En ese ámbito espiritual estamos tú y yo, en nuestro hombre interior, en nuestro ser espiritual que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. En ese ámbito espiritual hay gozo, hay paz, hay virtud, hay poder, hay satisfacción, no hay escasez de nada. Hay amor, hay paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hay poder, amor, dominio propio. En ese ámbito espiritual está la gloria de Jesús. En ese ámbito espiritual no hay miedo, no hay terror, no hay vergüenza, no hay rechazo. En ese ámbito espiritual estamos firmes, identificándonos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Nuestro espíritu nacido de nuevo es uno con el espíritu de Cristo. No tiene necesidad y escasez de nada. Vive en la plenitud, en la misma plenitud de Cristo. Y Cristo es la plenitud de la deidad. Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que en ese ámbito espiritual hay gozo, hay alegría. De hecho, la palabra dice que si nosotros vemos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, es decir, podemos observar y ver la gloria que hay en el ámbito espiritual, entonces seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. En el ámbito espiritual se encuentra la imagen de Jesús, se encuentra la plenitud de Cristo, se encuentra la unción, se encuentra el Espíritu de Cristo, se encuentra la verdad. Pero también hay una parte de nosotros que es nuestra alma y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es fácil entenderlo y nuestra alma tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, sueños, sentimientos, con nuestra manera de pensar. En el alma se encuentra nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento. Así es que Dios diseñó un plan precioso para que en lo espiritual seamos completamente redimidos, perfectos. Dice la Escritura que nuestro espíritu fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1. Dice Efesios capítulo 2 que espiritualmente estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Dice 1 Corintios capítulo 2 que en el Espíritu tenemos la mente de Cristo y que el Espíritu es uno con nosotros, dándonos a conocer todo lo que nos ha sido concedido. Dice la palabra también en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17 que el que se ha unido con el Señor, un espíritu es con Él, uno, sin exclusión, es decir, no son dos, es uno. Así es que en el ámbito espiritual hay tanta gloria, tanta majestuosidad, tanta vida, tanta paz, tanta plenitud, tanta abundancia de vida, tanto gozo, tanta alegría, tanta alabanza, tanta verdad, tanto amor, tanta seguridad, tanta confianza, tanto éxito, tanta prosperidad, tanta vida, que Dios diseñó que todo esto que hay en nuestro espíritu, en el ámbito espiritual, nuestro espíritu está en ese ámbito del cual estamos hablando. Y Dios diseñó que de este ámbito se pueda manifestar, es decir, podamos tomar de ese ámbito para que nuestra alma y nuestro cuerpo, que no han sido redimidos aún, sean impactados, sean transformados por la misma imagen de Jesús. Le voy a poner un ejemplo para que podamos entender la importancia de no separar, de no divorciar, de no excluir
lo que somos en el espíritu a lo que somos en el alma y en el cuerpo. Imagínese usted, por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía un padre que tenía abundancia de todo, pero el hijo decidió irse lejos de casa. Tomó la parte de su herencia y se fue y vivió perdidamente. Sufrió, aún hasta casi morir de hambre. Mientras tanto, el padre, usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 15, vivía en plenitud, vivía en prosperidad, vivía en armonía, vivía en bendición. Y dice la escritura que el padre siempre estaba esperando en el camino a que su hijo regresara. El padre vivía en esperanza, el padre vivía en fe. Y aunque en casa había toda plenitud en el padre, el hijo vivía lejos, el hijo vivía distanciado, el hijo no sabía las experiencias del padre porque el hijo estaba lejos. Cuando un padre tiene todas estas cosas y la bendición, pero sus hijos están lejos, cuando el hijo vive separado del padre, lejos del padre y está sufriendo escasez, pérdida, tristeza, depresión, enfermedad, pobreza, rechazo, vergüenza, está viviendo culpa, condenación, digamos que maldición, pero por otro lado el padre está viviendo bendición, prosperidad, abundancia, vida. El hijo no sabe lo que está viviendo el padre porque no está en el lugar donde está el padre, está lejos, está indiferente al padre. No conoce las cosas que acontecen en el padre porque en la casa del padre, en la casa de papá, porque el hijo está indiferente, separado, alejado de papá. Por cierto que podemos hacer alusión a estos tiempos en donde se celebra el Día del Padre. Pero lo interesante es que Dios no quiere que nuestra alma y nuestro cuerpo sean como el hijo pródigo, sean como el hijo que está alejado de la plenitud y de la verdad, que está alejado de la vida, y que Dios no quiere que nuestra alma y nuestro cuerpo estén padeciendo enfermedad, estén padeciendo maldición, culpa, estén padeciendo escasez, estén padeciendo frustración, vergüenza, estén padeciendo maldición. Por eso Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz, a pagar por todos nuestros pecados, a entregar su vida, a ser sepultado 3 días y 3 noches y después resucitar para conquistar por nosotros la vida, para pagar por todos nuestros pecados y con su sangre redimirnos, para pagar por todas nuestras culpas, llevar todas nuestras enfermedades y sufrir todos nuestros dolores. Y Él resucitó para garantizar nuestra justicia, nuestra justificación. Nuestro espíritu es perfectamente justificado. Dice la Escritura en Romanos 8, capítulo 10, que el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora nuestro ser espiritual vive a causa de la justicia. Somos una nueva creación en Cristo, un nuevo espíritu. Ya no es nuestra vieja naturaleza, nuestro espíritu separado de Dios que murió en la cruz con Cristo, según Romanos 6, pero ahora tenemos un nuevo espíritu, un nuevo ser interior. Y Dios envió a Jesucristo, el Cordero inmolado, el Cordero de gloria, para padecer, sufrir y pagar y conquistar la muerte, resucitar para justificarnos y darnos un nuevo espíritu, para que ese espíritu impacte el alma y el cuerpo.